Amigos de Solo Benex, estamos acá en una nueva edición del Solo Benex Podcast, una nueva edición recargada de mucho contenido y material vino tinto de la mano de nuestro gran amigo Luis Salas de la ciudad de Valencia. Luis, ¿cómo te encuentras? Hablar de un tema que nos apasiona mucho, ¿no? El mercado de pases Benex, pero bueno, antes de profundizar, ¿cómo estás? Es así, hermano Carlos, un saludo para ti y para todos los que nos sintonizan, emocionado por volver a hablar de lo que nos gusta, hablar un poquito de fútbol y sobre todo de esta temática, este tópico que particularmente a nosotros nos apasiona muchísimo. De hecho, bueno, para quienes nos siguen en nuestras redes sociales, particularmente en Instagram, siempre estamos por allí manteniendo a la gente al tanto de la actualidad del mercado, pero hoy vamos a profundizar un poquito en cuáles son esos movimientos más interesantes que han habido a lo largo y ancho del mundo en relación, por supuesto, a los venezolanos en el exterior, ¿no? En el mundo del fútbol. Mira, antes de entrar en materia y quizás ser un poco más específico, yo creo que en líneas generales ha sido un mercado de pases positivo para los futbolistas venezolanos en el exterior. Muchos incluso dando un salto de calidad importante, llegando a lugares con mejor capacidad o exigencia que obviamente potenciarán a la selección de cara a lo que viene, Luis, un mercado de pases que, como ya lo decimos hace unos segundos, va a ser positivo de cara a los próximos retos que va a enfrentar la selección nacional de Venezuela, ya que, bueno, el cúmulo más importante de los elementos que conforman el combinado vinotinto hacen vida en suelo extranjero. ¿Por qué dejar a un lado a un jugador que ha sido siempre seguido de cerca, más allá de que ha tenido una carrera bastante dubitativa, Luis? Y hablamos del señor Adalberto Peñaranda, ¿no? Quien viene de tener un paso extraño por el fútbol bosnio en la mano del Sarajevo y ahora recala en el balompié colombiano, recuperado o llamado quizás por alguien que lo conoce y de qué manera, el señor Rafael Dudamel. Recordemos que Alberto Peñaranda arribó en este mercado de pases al Atlético Bucaramanga, el Leopardo, el actual campeón del fútbol cafetero, Luis Salas. Sí, verdaderamente lo de Peñaranda era una de las novelas que sabíamos que tenían que llegar a algún puerto en este mercado de fichajes. Daba la sensación de que no tenía mucho que hacer en el fútbol europeo. Los últimos años de Peñaranda, dando tumbos por distintos países en el viejo continente, no le habían rendido frutos para despegar o volver a impulsar su carrera. Todos parecíamos de acuerdo, en un acuerdo colectivo de que tenía que salir del fútbol europeo y así lo hizo, llegando nada más y nada menos que al campeón del fútbol colombiano con un técnico que lo conoce bien, que ya lo tuvo en la categoría sub-17 de la selección Vinotinto, en la categoría sub-20 de la selección Vinotinto, fue parte importante de ese hito histórico de Rafael Dudamel como entrenador de la sub-20 en la Copa del Mundo de la categoría en 2017. Allí son entrenador y jugador que se conocen a la perfección. Después lo tuvo más adelante con la selección absoluta. Entonces yo creo que eso particularmente es el detalle puntual que llega a esperanzar de que Alberto Peñaranda pueda recuperar su nivel o por lo menos asemejarse un poco a aquel Peñaranda competitivo de hace unos años. Es curioso porque es un jugador que ha tenido una carrera bastante irregular y su talento es tan grande que muchos le siguen teniendo fe en Venezuela y sueñan quizás con el regreso de ese Alberto Peñaranda que nos hizo soñar en algún momento en aquella etapa brillante que tuvo en el Granada del fútbol español. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha sido su carrera en el balompié internacional, Luis Salas, porque el primer paso internacional de Alberto Peñaranda fue por el Udinese en 2015. Daba ese paso importante al balompié del viejo continente, luego llegaba al Granada, su mejor etapa sin duda alguna en calidad de cesión, también en 2015, retorna al Udinese para luego ser vendido al Watford de Inglaterra, un Hmm. traspaso que ilusionó muchísimo, que al final, bueno, no terminó siendo lo que esperábamos. Su próximo paso sería el Málaga, recordemos aquella etapa muy bonita en la que coincidió con Juan Pablo Añor y Mikel Villanueva en aquel Málaga interesantísimo que todavía era un férreo rival en la Liga de España. El Cash Open también le abrió las puertas del fútbol belga y luego llegó al fútbol búlgaro de la mano del CSK Sofía. Luego parte o retorna, mejor dicho, al fútbol español en 2021 de la mano de Las Palmas. El Boavista de Portugal le abre las puertas en 2022, un año después. Luego parte al fútbol bosnio en la mano del FK Sarajevo en 2023 y ahora es nuevo elemento del Atlético Bucaramanga. Nosotros hacemos este recuento de nombres y parece que estamos hablando de un jugador de 36 años y apenas tiene 27 años de Alberto Peñaranda, un jugador que ha tenido oportunidades y que va a tener
valga la redundancia, la oportunidad de relanzar su carrera en el complicadísimo fútbol colombiano. Increíble listado de clubes el que mencionabas, Carlos, totalmente. O sea, Alberto Peñaranda que ha dado tumbos, no ha encontrado continuidad. Mencionabas ese breve paso que tuvo en su regreso al fútbol español con Las Palmas, donde de hecho significó su regreso en 2021 a la selección absoluta de Venezuela. Entonces yo creo que justamente son por esos destellos que tiene Peñaranda, porque futbolísticamente es incuestionable, más allá de que extradeportivo, a nivel extradeportivo, sí tiene sus vaivenes. Yo creo que deportivamente a Peñaranda lo que lo mantiene es que todos conocemos la calidad de jugador que es, el talento que tiene. Un detalle a resaltar es que termina llegando cedido de Sarajevo, bajándose el sueldo, buscando a toda costa esta sesión al fútbol colombiano, y yo creo que él entiende también que algo que hemos repetido muchas veces cuando hablamos de Peñaranda, pero que este verdaderamente es el último tren para un Adalberto Peñaranda que vuelva a la competitividad. Competitividad, la frase o la palabra clave que dejas en esta línea de tu análisis es vital, sobre todo en este periplo que va a encarar el nativo del Vigía en el balompié colombiano. Pero ahora, Luis, antes de cerrar este primer bloque y tomando en cuenta todo lo que ha vivido Alberto Peñaranda a lo largo de su carrera, a ver, pensemos o imaginemos que puede tener un buen regreso o una buena etapa en el balompié colombiano, ahora más cerca del fútbol nacional. Estando en estado de gracia y en su mejor nivel, puede convertirse de aquí en futuro en un jugador, ¿por qué no elegible para la selección de Venezuela? ¿Lo ves Yo, así? yo creo que sin duda Alberto Peñaranda puede aportar muchísimo a la selección vinotinto, una selección de Venezuela además que en su posición durante la Copa América tuvo muchos vaivenes. Se criticó a Machís, se criticó a Savarino, se criticó al mismo Soteldo, el que salió mejor parado me parece que fue Eduard Bello. Sin embargo, a mí me parece que en esa posición todavía hay una vacante, todavía hay vacantes, y creo que Alberto Peñaranda puede ser ese que la tome, que diga, ¿sabes qué? Aquí volví yo y vuelva a ser tomado en cuenta. Ya te digo, va a depender no solo de lo deportivo, va a depender de lo extrafutbolístico, porque para que el Bocha Batista lo integre al proyecto, al grupo, al vestuario, tiene que estar muy seguro de que se va a compenetrar y que va a llegar con una actitud de trabajar y trabajar, y sabemos que eso ha sido lo que le ha pesado muchas veces a Adalberto. Buen análisis de Luis Daniel Salas de la ciudad de Valencia. Desmenuzamos parte del mercado Benex en la vigente temporada. Lo esperamos en el segundo bloque con muchísimo más información Vinotinto. Es solo Benex, el solo Benex Podcast, puro poder Vinotinto. Ya volvemos. Y volvemos con más información Vinotinto, haciendo este paneo de lo que es el mercado de pases Benex en la vigente temporada. Luego un primer bloque cargado de información con respecto a la llegada de Alberto Peñaranda al fútbol colombiano. Pero no solo Alberto Peñaranda llegó al fútbol colombiano, Luis. Hay que también recordar que se unió el paso de Andrés Ponce, ¿no? El delantero centro que viene del fútbol ruso de la mano de la Lacron Trogliatti, y ahora también se reencontrará con Rafael Dudamel en el fútbol cafetalero. Pero antes de ahondar en esa transacción, vamos a hacer un pequeño paneo sobre los otros transacciones que han sido también rutilantes en el vigente mercado de fichajes. Yonder Cádiz al León del fútbol mexicano, Jesús Ramírez, ojo con este traspaso, al Vitoria Guimaraes de la primera división del fútbol portugués, Eduard Bello al Barcelona, recordemos que viene un paso del Mazatlán del fútbol mexicano, Gerson Ronaldo Chacón al AEK Larnaca del fútbol chipriota. Va a disputar la UEFA Conference League luego de esa etapa exitosa en el Deportivo Táchira. Teo Quintero al Rotterdam, para mí un traspaso que está infravalorado. Este Sí. jugador dio un salto importante, Teo Quintero, al Rotterdam del fútbol neerlandés. Adrián Palacios al Genk de Bélgica del Deportivo Cali. Eric Ramírez al Tigre de Argentina. John Chancellor a la Universidad Católica de Ecuador. Ahí va a coincidir con el señor Rafa Romo. Yeriel de Santis vuelve al fútbol europeo luego de una etapa no positiva en Perú de la mano de la Alianza Lima. Llega al Intercity de la tercera ref del fútbol español, y Cristian Macún al Levski Sofía del fútbol búlgaro. Si hacemos un análisis general, Luis, de estos nombres y estos clubes o estos destinos que estamos hablando, no ha sido un mercado de pases negativo para los futbolistas venezolanos. No, la verdad que no, y era algo que conversábamos inclusive en años anteriores, de cómo parecía que había como una etapa de transición en los Benex, muchos regresos al fútbol,
en este mercado vemos todo lo contrario, de hecho muchas salidas, el regreso de John Chancellor al fútbol de extranjero, el regreso de Yeriel de Santi justamente que comentabas al fútbol europeo, un mercado muy movido que además tuvo salidas muy puntuales que me parecen interesantes, sobre todo la de Gerson Ronaldo Chacón. ¿Cuánto veníamos pidiendo nosotros que saliese Gerson Chacón de Deportivo Táchira, que parecía que hace años tenía que haber dado el salto, pues por fin se da la Larnaca, un paso que decepcionó a muchos? Sin embargo, yo creo que era más bien por las expectativas que se tenía sobre el tachirense, porque realmente como pase del Deportivo Táchira a la Larnaca a disputar la Conference League, no me parece un mal fichaje ni mucho menos. Sí, ha sido uno de los traspasos quizá más criticados, pero es un jugador que, queramos o no, da un salto de calidad en su carrera, comparando obviamente con el nivel que hoy se disputa en la Liga Fútbol. Va al fútbol europeo, va a disputar torneos internacionales en el viejo continente y ya por ahí puede ser un punto bastante interesante. También tomar muy en cuenta lo que fue la llegada de Eric Leiber Ramírez al Tigre de Argentina. Recordemos que llega de una etapa de la América de Cali, no pudo dar pie con bola en el fútbol mexicano y ahora llega, fíjate, un fútbol argentino que se fija en él, siendo un delantero bastante móvil y que creo o creemos específicamente que puede aportar cosas interesantes al fútbol albiceleste. Ojo con este dato, que se mueven muchísimos delanteros. Andrés Ponce, Eric Ramírez, Yonder Cádiz, el mismo Yeriel de Santis. Hay mucho movimiento en la delantera vinotinto. Creo que los únicos que se mantienen allí en sus clubes son Salomón Rondón y Joseph Martínez. Pero de resto me parece muy interesante que los delanteros de la selección muevan piezas. Sobre todo me parece la gran sorpresa del mercado. Creo que para todos el movimiento de Yonder Cádiz del fútbol portugués al fútbol mexicano, un fichaje que se puede entender desde muchas vertientes, desde muchas aristas. Sin embargo, creo que sonó para el fútbol español, sonó para el fútbol de Arabia, pero creo que en el fútbol mexicano se garantiza protagonismo, porque lo cierto es que llegó siendo muy protagonista con Club León. Además, lo que pagan en México, muy complicado que te lo paguen en el fútbol europeo, y yo creo que en ese sentido va por ahí un poco el movimiento de Yonder Cádiz. También hay que tomar en cuenta una transacción que fue para mí muy interesante, la llegada del señor Jesús Ramírez al Victoria de Guimaraes de la primera Sí. división del fútbol portugués. Recordemos que es un jugador que ficha al Morelia de México y Mm. que ha hecho pie en el fútbol lusitano. Ya ha pasado por clubes como el Marítimo, llega procedente del CD Nacional, equipo donde hizo más de 11 goles en la temporada pasada por liga, en la segunda categoría del fútbol luso, y ahora llega a la máxima división del fútbol de ese país. Un delantero a seguir de cerca y que dentro de muy poco tiempo va a ser parte de la órbita vinotinto. Y de parte de Solo Benex, ojo Luis Salas con esto, le hemos venido haciendo seguimiento a lo que puede ser el futuro de un jugador clave en la selección nacional de Venezuela, y es el señor José Brujo Martínez. Ojo con lo que vamos a decir acá. El señor José Brujo Martínez y su entorno estuvieron en negociaciones hace al menos un par de semanas con el Tigre de México. Ok, recordemos, el Tigre de México, equipo que se acercó a el entorno del volante venezolano. Ahora, el día y a la hora que se graba y se produce este podcast, él es muy seguido de cerca por 3 clubes de los Emiratos Árabes Unidos. Mm. No tenemos todavía la aprobación para ventilar los nombres, pero es seguido de cerca por el fútbol de los Emiratos Árabes, el Medio Oriente. Podría ser el futuro de José Brujo Martínez. Hablando de competitividad, no sería una buena noticia para la selección nacional de Venezuela. Recordemos que fue lo que le pasó a Junior Moreno, por ejemplo, que dejó el fútbol norteamericano y se evaporó de la órbita vino Total. tinto, pero al sol de hoy son las posibilidades que tiene el señor José Brujo Martínez de cambiar de club. Recordemos que hace vida en el Philadelphia Union de la MLS y podría ir al Medio Oriente, o por lo menos hay interés de 3 equipos de ese lugar del mundo. Hay que hablar también, Luis, antes de irnos a la pausa, de el regreso de John Chancellor al fútbol internacional, porque tuvo un breve periplo por el Metropolitano, donde quizás se aclimató un poco luego una lesión complicada en el fútbol nacional. Mm. Creíamos que no llegaba a la Copa América, llega a la Copa América y finalmente recala nuevamente en el fútbol internacional, un fútbol ecuatoriano que conoce luego de aquel paso por el Delfín en su primera etapa en suelo meridional, y ahora se reencuentra con un viejo conocido, Rafa Romo.
Sí, además termina de poblar el fútbol ecuatoriano de venezolanos, porque justamente se mueve John Chancellor a la Universidad Católica y eso terminó de consagrar el que ya había sido confirmado el movimiento de Eduard Bello al Barcelona de Guayaquil. Entonces, un fútbol ecuatoriano que habrá que tenerle desde aquí, desde Venezuela, la lupa puesta y empezar a familiarizarse, ¿no? con el fútbol de allá. Y donde ya milita Alexander González en el Emelec. Correcto. Así que hay jugadores súper, pero súper elegibles y convocables en las selecciones nacionales de Venezuela, disputando la máxima categoría del fútbol meridional. Bueno, como parte de este análisis del mercado Benex en la última ventana de transferencia, como ya lo decíamos hace unos minutos, un mercado bastante positivo que ha marcado la partida de varios elementos del fútbol y la consecución a nivel profesional de varios de los seleccionados de Venezuela en el balompié internacional. Vámonos al tercer bloque porque viene mucha más información vino tinto, porque hay mucho más contenido que seguramente quieren saber, así que nos vemos en unos ratos. Amigos de Solo Benex, bueno, entramos al último bloque para seguir analizando lo que es el andar vino tinto en el último mercado de pases. Y hay dos nombres específicamente, Luis Salas, bastante interesantes y que han tenido un ascenso importante en sus carreras profesionales. El primero de ellos es Teo Quintero. Recordemos este zaguero natural que ahora mutó al medio sector, un volante de corte defensivo interesantísimo, formado en el fútbol español, nacido en Barcelona, de padres venezolanos y que ahora llega al Rotterdam de la primera categoría del fútbol neerlandés. Recordemos, viene de un paso por el KMSK Deinz de la segunda división del fútbol belga y ahora arriba a la primera categoría de los Países Bajos, un jugador a seguir de cerca y que ya forma parte de la órbita vinotinto que hoy dirige Fernando Bocha Batista. Sí, un jugador que a lo mejor muchas personas no lo tienen tan identificado, pero si están atentos a las vitrinas de Solovenex, de hecho tenemos inclusive en nuestro canal de YouTube una nota con él de hace años, jugador que debutó en convocatorias con la selección Vinotinto con el profesor José Néstor Peckerman en 2021 me parece. No tengo el dato de si llegó a debutar, me parece que no, sin embargo es un No. jugador que como tú dices ya ha venido formando parte de la órbita de la selección Vinotinto, jugador joven, polifuncional, polivalente. De hecho, conversábamos antes de la Copa América si no era una de las posibles sorpresas debido justamente a esa polivalencia que tiene, pero yo creo que este ascenso, imagínate saltar de la segunda división de Bélgica a la primera división de los Países Bajos, me parece el mayor ascenso de este mercado de fichajes y creo que puede ser ese último escalafón que le dé esa vitrina necesaria para asentarse de lleno, ¿no? En los llamados con la selección Vinotinto. Teo Quintero es un jugador de formación catalana, incluso en su primer club profesional que fue el CF Peralada, coincidió con Nahuel Ferraresi, así que conoce y ya ahí llegó a ser dupla de central con el defensor nativo de Táchira. También importante acotar, ¿no? Que es un jugador que ha mutado al medio sector, tiene gol, es un defensor natural con mucho gol y que puede ser una pieza vital del medio sector en labores defensivas. En 2018, para hacer el dato completo, estuvo en CF Peralada, donde coincidió con el señor Nahuel Ferraresi. Así que sí, al Rotterdam de la primera categoría del fútbol neerlandés llegó Teo Quintero, luego de su paso por el KMSK Deinz de la segunda categoría del fútbol belga. Y el otro nombre, Luis, del que poco se habla y que ha tenido también una carrera bastante interesante, es Adrián Palacios, ¿no? Sí. Un jugador interesante, surgido del fútbol venezolano con Titanes de Guanare, me decía tras cámara. Correcto, correcto. De la segunda división del fútbol en Venezuela. De hecho, nunca llegó a pisar la primera división en Venezuela. En ese sentido, la carrera de Adrián es muy interesante porque sale campeón de segunda con Titanes y a partir de allí se marcha al fútbol colombiano a jugar en las categorías formativas de Deportivo Cali. Del Deportivo Cali. En ese Deportivo Cali coincidió con Nicola Profeta, Sí, jugador que hoy forma parte de las inferiores de las selecciones nacionales de Venezuela. Recordemos, Adrián Palacios, un lateral izquierdo de muchísima proyección que ha hecho parte de su carrera o gran parte de su carrera en el fútbol colombiano, formado en el fútbol nacional y que ahora llega al Genk del fútbol belga. Un fútbol belga que a lo largo de la historia le ha abierto la puerta al balompié venezolano, al futbolista venezolano en el fútbol del viejo continente. Luis, uno de los países pioneros, ¿no? Que le ha dado más oportunidades a los nuestros en el fútbol europeo.
Sí, además llama todavía más poderosamente la atención porque Adrián Palacios no llegó a disputar tampoco muchos partidos con el primer equipo de Deportivo Cali, e inclusive esos pocos partidos que llegó a disputar con el primer equipo le valieron para dar ese enorme salto. Imagínate, a algunos jugadores a veces parece que les cuesta un mundo dar ese salto y suman decenas y decenas de partidos en primera división y todavía no lo pueden dar. Pues Adrián Palacios no solo lo da bastante joven en una etapa bastante prematura de su carrera, sino que lo da con muy pocos minutos en primera división y llega al Genk viendo minutos en pretemporada, siendo titular en pretemporada, lo que ya de por sí da muy buena espina de lo que puede pasar una vez iniciada la temporada en el fútbol europeo. Hay otros traspasos que, bueno, no queríamos dejar pasar. Recordar también la llegada de Alejandro Gómez del Southampton al Olympique Lyon del fútbol francés. Jan Hurtado, que regresa a la primera división del fútbol brasilero con el Atlético Goianiense. Jan Hurtado esperando que, bueno, retome ese gran momento luego de esa etapa en la Liga Universitaria de Quito. Andrés Ferro, este es importante. Andrés Ferro alistra en la primera división de Croacia. Me parece que va a ser una etapa importante para él, luego de ese paso quizás fallido por el fútbol argentino con el Central Córdoba, donde no tuvo oportunidades. Y Carlito Falla llega al Tenerife. Sí. Llega al Tenerife en la primera de cambio a la filial, con una proyección notable a ser parte del primer equipo. Nombres que también conforman, ¿no?, ese listado de jugadores venezolanos que se movieron en el mercado de pases con un ascenso notable y que va a ser una temporada importante, sobre todo en el camino labrado por las selecciones de Venezuela de cara a lo que será el Mundial de 2026, donde el presente de cada uno de estos elementos obviamente va a jugar un rol bastante importante, sobre todo en meses y en años que vienen de una competitividad especial para el fútbol de nuestro país. Recordemos que llegamos a ustedes gracias a nuestros aliados de Sports Max News. Pueden vernos ahora a través de Simple TV, de Inter, pueden vernos a través de Fibex y siempre, obviamente, a través del canal de YouTube de Solo Benex. Este es el Solo Benex Podcast. Siempre Luis Salas y este servidor trayéndoles información vino tinto y de los nuestros en el balompié internacional, sobre todo Luis, a vísperas de lo que será ya el retorno de las eliminatorias en septiembre, para hacer un breve slice sobre lo que es el andar vino tinto, ya confirmada, ¿no?, la sede boliviana que recibirá Venezuela en el retorno eliminatorio. Venezuela jugará en el Alto, Sí. Bolivia, el próximo mes de septiembre, para luego retornar a territorio nacional, Luis, ante la selección de Uruguay, a buscar, a buscar empezar a sellar ese pase a esa soñada cita que hoy tiene a Venezuela con muchas ansias. Sí, recordarle a la gente también que el mercado de fichajes, por lo menos en suelo europeo, finaliza en los últimos de agosto. Entonces, agosto es el último mes, todavía quedan unas 3 semanitas para que hayan movimientos por allí. Siempre hay sorpresas de última hora en esto del mercado de fichajes. Sin embargo, ya de momento parece que se han movido todas las fichas o la gran mayoría de las fichas en relación a los venezolanos en el exterior. ¿Con qué fichaje te quedas si te tienes que quedar con uno de los que se ha visto hasta ahora? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. A mí me gustó muchísimo la llegada de Teo Quintero al Rotterdam y Sí. la de Alejandro Gómez al Olympique Lyon del fútbol francés. Para Uf, mí dos son dos perlitas. que me gustaron muchísimo de este listado que analizamos hoy, Luis. ¿Y tú con cuál te Sí, quedas? y no me puedo quedar con otro que no sea Peñaranda y el regreso de Peñaranda al ojo mediático. Le tengo mucha fe a Peñaranda, ojo con eso. Fue un traspaso bastante mediático por lo que hablamos, ¿no?, hace unos minutos. Es interesantísimo y sorprendente además como un jugador con su talento natural mantiene todavía la fe en el seguidor del fútbol nacional con respecto a lo que mostró en aquella etapa prodigiosa en el fútbol español de la mano en ese momento del Granada. Compañeros y todos los que nos siguen por acá, gracias por estar con nosotros en una nueva edición del Solo Benex Podcast. Fue Carlos Tarachi, este servidor, quien les habla, Luis Salas. Será hasta una nueva ocasión. No se descuiden de nuestra página web y de nuestro canal de YouTube. Será hasta pronto. Un abrazo. Chao, chao.